Mateo 6, del 9 al 10, los discípulos pidiéndole al Señor que le enseñaran a orar. Y entonces Jesús diciéndole, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que ese es el título del día de hoy, en la tierra como en el cielo. Todos tenemos como esa asociación automática de decir, el cielo, el reino de Dios. Y lo vemos como un lugar tan sublime, tan solemne, tan extraño a veces para nosotros, tan lejano, que creemos de que este lugar es un lugar futuro. A veces esa lejanía que tenemos con el cielo nos hace creer de que es algo que vamos a concebir más adelante. Entonces ahora trato de vivir en la manera en que puedo, trato de hacer un poco las cosas bien para que en un futuro pueda llegar a ese lugar. Todos tenemos más o menos esa idea. Pero vamos a leer nuevamente, te voy a leer el verso 10, ¿sí? Jesús hablando dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús estaba hablando de un lugar tan conocido por él que tenía la convicción y tenía la certeza de que este reino podía ser posible en la tierra. Él creía y entendía de que este lugar era posible establecerlo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese anhelo de que el reino venga y se establezca en la tierra? Entonces, yo te pregunto, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos hacer para que este reino pueda irrumpir en la tierra? Primeramente, siendo imitadores de Cristo. Primera de Corintios 11, ¿sí? Hablando Pablo a la iglesia, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo entendió que para que esto pueda suceder, para que esto se pueda establecer, nosotros teníamos que entender de que todo lo que Cristo hacía era en pos de que ese reino se pudiera establecer en la tierra. Todo lo que Jesús hacía tenía que ver con este plan de que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Nosotros muchas veces creemos y decimos, bueno, el reino de los cielos tiene que ver con milagros, con cosas sobrenaturales, ¿sí? Y eso a veces nos limita a nosotros a entender o a darnos cuenta cuando el reino se estableció en un lugar. Nosotros creemos y decimos, bueno, si hay milagros es porque el reino se estableció. Si no pasa nada, creo que el reino no está establecido. Pero a veces no tiene que ver con que un milagro, no tiene que ver con que algo sobrenatural se establezca para que el reino sea, sino que muchas veces ese milagro es el resultado de que el Señor de los milagros, el Señor de lo imposible, se establezca en este lugar. Yo me imagino que los milagros y esas cosas sobrenaturales que nosotros vivimos en el reino de los cielos es algo natural, es algo corriente de cada día. Por eso nosotros tenemos que pedir para que eso se pueda establecer acá, en este lugar, cada día y en cada momento. Primer momento, ¿sí? Tiene que ver cuando estamos en soledad. Cuando estamos en soledad, lo que tenemos que hacer es orar. En nuestra intimidad es en donde el reino de Dios se empieza a gestar. Es en donde el reino de Dios empieza a establecerse en nosotros. Si no, ¿en dónde? Es en ese tiempo de comunión que vos tenés con el Señor, donde empezás a pedir que pueda moldear tu carácter, que pueda moldear tu corazón, que pueda hacer que tus pensamientos se alineen al de Él. Cuando estamos en ese tiempo de soledad, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos que los frutos que el Señor nos dio pueda crecer, o hacemos cosas para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer nuestra carne. ¿En qué momento nosotros estamos poniendo al Señor primero en todo lo que hacemos? Mirá lo que dice Marcos 1:35. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. La oración era algo habitual de Jesús. Él no arrancaba nada, no arrancaba el día sin que pudiera orar a su Padre, para que el Padre pudiera mostrarle el panorama completo de lo que tenía que hacer. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que orar. Es ese primer lugar, ese primer momento en donde nosotros tenemos que reunirnos con el Padre para que Él pudiera mostrarnos el panorama completo. Si no, muchas veces nos terminamos equivocando. Mirá, si no era de esa manera en que Jesús
tenía esa manera de dirigirse, tenía todo tan calculado que él no hacía nada y no se salía del plan del Padre. Levantá tu mano y conmigo. Y decís, Señor Jesús, en esta tarde quiero empezar con una vida de oración para ser transformado a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, de tal manera de que todo lo que yo haga sea de tu agrado y me permita establecer tu reino en la tierra. Amén. Ese es el primer momento, a solas. Un segundo momento en donde nosotros tenemos que establecer ese reino en la tierra es en la familia, en el hogar. Y no me quiero limitar solamente a la familia nuestra de sangre, sino mirá el que está al lado tuyo, mirá el que está al lado tuyo en el día de hoy. Ese que está al lado tuyo, el que está atrás, el que está adelante, todos los que están alrededor tuyo son tu familia en la fe. ¿Sí? Hoy estamos en la casa del Padre y somos familia. Qué complicada la familia, ¿no? Porque la familia es el lugar donde más nos conocen, donde conocen nuestras fallas, donde conocen nuestros enojos, donde conocen nuestros defectos, ¿sí? Ese es el lugar en donde a veces mostramos quiénes somos. Nos enojamos, hacemos cosas para herir al otro muchas veces. Entonces, fíjate si no es importante para el Señor la familia. Primeramente porque la familia es el plan de Dios. Y segundo, porque la familia vendría a ser como el primer grupo en donde vos te relacionás. ¿Sí? Nosotros cuando somos chicos, el primer grupo como que tenemos es la familia. Papá, mamá, los hermanos, hasta que salimos a la escuela, hasta que hacemos amigos. Pero la familia es el primer núcleo. Por eso para el Señor es importante que nosotros podamos establecer su reino en ese lugar. Vos deseás que el reino de Dios se establezca en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus hermanos. Es una tarea difícil poder bendecir a la familia. Es donde más nos conocen, donde nos conocen de antes también. Muchos de los que a lo mejor no nacieron en una cuna cristiana. A veces se hace difícil, porque en el momento que vos querés dar un paso, dar una palabra o bendecir, te dicen, vos, me venís a hablar del Señor, vos. ¿No, les pasó o no les pasó? Pero ¿de qué manera nosotros podemos hacer para cambiar eso? Porque si no yo le puedo decir, no me discutan porque la palabra dice. La mejor manera que tenemos para poder establecer ese reino en la tierra y sobre todo en la familia es imitando el ejemplo de Cristo. Efesios 5:2, mirá lo que dicen, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Muchas veces te va a costar bendecir a tu familia, te va a costar amarlos, te va a costar dar el brazo a torcer. Va a ser difícil, pero cuando vos lográs hacerlo, cuando vos lográs bendecir a tu familia, estás haciendo lo que Cristo hizo con su iglesia. Sobre todo, hablo por mí también, ¿no? Que todavía tengo familia de que no es cristiana. Tenemos una tarea que hacer en ellos todavía. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que hacer de que ellos puedan conocer ese Dios que alguna vez conocimos nosotros. Amén. Y los que están en una familia cristiana, ¿sí? Que eso es una bendición muy grande, también hay un ejemplo para ellos. Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, ¿qué nos está diciendo? De que por más que estemos en un ambiente cristiano, también tenemos que hacer algo para que eso se establezca. Tenemos que someternos unos a otros, servirnos, amarnos. Porque a veces se nos hace fácil servir a alguien de afuera, a alguien que no conocemos, a alguien de la calle. ¿Te es fácil o no te es fácil? Acercarte, preguntarle cómo está, servirlo. Y a veces es más difícil en la familia.
venís con ese condicionamiento de decir, no, no lo voy a ayudar porque el otro día me hizo tal cosa. Deja. Decí conmigo, en la familia tengo que amar. Es muy importante, es muy importante. Y fíjate si Jesús no lo entendía, ¿sí? Él tenía el emblema de amar a las personas, de hacer siempre algo por ellos. Si nosotros queremos hacer de que el reino de Dios se establezca en nuestra familia, tenés que seguir el ejemplo de Cristo. O sea, seguime de nuevo, ¿sí? Señor, te damos gracias, porque siempre nos das la posibilidad de amar a nuestra familia. Y sobre todo, a la familia de la fe. Te pedimos que podamos ser un ejemplo para quienes nos ven. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un tercer lugar en donde nosotros tenemos que establecer el reino es en el trabajo. La mayoría de nosotros pasamos muchas horas en el trabajo. Creo que es el lugar donde más tiempo pasamos. Es el lugar en donde más tiempo ocupamos. Porque después se divide, no sé, unas 8 o 9 horas en el trabajo, llegás, haces una u otra cosa y ya te vas a dormir. ¿Y a cuánto les pasa eso? De que pasan más tiempo en el trabajo que en su casa con su familia. Yo creo que ese es un lugar en donde nosotros también tenemos que establecer el reino. Y vos decís, bueno, pero no me dejan predicar ahí. No me dejan levantar la voz y hablar del Señor abiertamente. No me lo permiten, no me están ayudando. Pero esa no es la manera, a veces, de llevar el reino de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu principal tarea en el trabajo? ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Trabajar, tal cual. O sea, en el trabajo se nos paga por trabajar. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo todos? Pero yo quiero orar, yo quiero hablarle de Jesús. No, tenés que trabajar. Y la manera en que nosotros tenemos para llevar el reino de Dios al trabajo es haciendo tu trabajo de manera excelente. Es haciendo siempre las cosas correctas. Es siempre dando una milla más, sirviendo a tus compañeros. Mirá lo que dice Efesios 6 del 7 al 8. Sirvan de buena gana como quien sirva al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Yo le cambié esta cosita, sea empleado o sea jefe. Me permití darme este lugar a poder corregir esta parte para hacerlo más ameno a los tiempos, ¿sí? Hacer las cosas de manera eficiente, de manera íntegra. A mí me había pasado hace un tiempo que me habían puesto en una tarea de controlar una facturación en la empresa y resulta que la facturación había venido mal, nos habían facturado cosas de menos en el trabajo. Entonces yo voy al gerente y le digo, mirá, le estamos pagando de menos a la empresa. Me dijeron, mirá, esto vos no lo vas a informar, no lo vas a hacer, déjame que lo manejo yo. Yo me fui, yo cumplí con mi tarea de informar de que estamos haciendo algo mal. Y no sé por qué, de ahí en adelante me sacaron esa tarea. Yo dije, ¿habré hecho algo mal? ¿Me habré equivocado en algo? Solamente cumplí con hacer lo que me correspondía. Pero pasó más adelante que me volvieron a llamar otra vez para esa tarea y me dijeron, sí, la última vez nos equivocamos, tuvimos medio un error, quisieron arreglarla. Me dijeron, a partir de hoy seguí haciendo lo mismo y si hay algún error que también nosotros tenemos que pagar, lo vamos a hacer. Porque entendieron de que eso era algo que no bendecía a la empresa. ¿Sí? Sean cristianos o no, nosotros estamos ahí en ese lugar para bendecir esa tierra. Fíjate si no es importante de que vos puedas bendecir también a tus compañeros en el servicio. Si necesitan ayuda, hacelo. Siempre tenés que dar la milla extra por ellos. Y de esa manera, muchos de ellos van a conocer a ese Dios no por lo que vos le hables, sino porque vean en vos algo distinto,
porque vean de que lo que otros no quisieron hacer por ellos, vos sí lo hiciste, porque vieron ese sacrificio o ese tiempo de más que te quedaste para servirlos. Eso habla de Jesús. Colosenses 3, del 23 al 24, dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, pues ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa para ustedes que sirven a Cristo el Señor. Primeramente, ¿qué vamos a hacer en el trabajo? Trabajar, ¿sí? Pero tenemos que dar la milla extra, hermano. Tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que bendecir. Eso va a hablar de vos en el trabajo. Y es lo que te va a permitir a vos hacer algo distinto. Te va a permitir a vos sembrar una semilla en ellos, de tal manera de que puedan regirse por los principios del reino, por unos principios de integridad, por unos principios de sabiduría, que no tengan que ver con cosas que no van a bendecir. Amén. Levantá tu mano ahí conmigo. Decí: me comprometo en Jesús, desde hoy, a trabajar de manera excelente, entendiendo que ese trabajo no es para el hombre, sino para vos. Y yo sé que voy a recibir una recompensa que es eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Solos, en familia y en la casa. Creías que era algo más sobrenatural, ¿no? Creías de que íbamos a hacer algo para que baje el cielo. Pero hay que empezar por ese lugar, hermanos. Hay que empezar de esa manera. Yo me imagino un Jesús caminando por las calles de Galilea, por Nazaret, llevando amor, sanando, consolando. Y de esa manera él establecía el reino. Muchas veces llegaba a decir: el reino ya ha llegado, el reino ya está acá, pero no lo podían ver, porque lo relacionaban con cosas milagrosas, espectaculares. Cada vez que vos estás acá, con una expectativa, esperando a alguien que entre por la puerta, abrazándolo, dándole un abrazo, orando por esa persona, recibiéndolo con una sonrisa, estás preparando el reino para que venga a este lugar. Cada vez que haces eso, estás diciendo: Señor, ya estamos dejando todo listo para que tu reino venga a este lugar, para que los milagros sucedan, para que las personas que vinieron con angustia puedan ser restauradas, para que las personas que vinieron con depresión puedan ser sanadas. Pero necesitamos preparar este lugar. Es necesario que lo hagamos. Si no, el Señor no se va a establecer. Y muchas veces es esa la diferencia entre ver un milagro, ver una restauración, ver algo distinto de parte de Dios. Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con lo que nosotros hacemos para el reino de Dios. Y eso es en todos los lugares. En cada lugar donde vos vayas, tenés que establecer el reino de Dios. En cada lugar en donde vos estés, tenés que decirle: Señor, tengo que establecerlo acá. Y a veces capaz que vos me decís: bueno, pero ¿qué tiene que ver mi trabajo? ¿Qué tiene que ver lo que yo soy con el reino de Dios? Déjame decirte que para Jesús no hay nada espiritual, no hay nada místico, no hay nada secular, no hay nada mínimo, no hay nada máximo, porque todo es para Él. Todo es para Él. No importa dónde estés, en el lugar que te puso. Un predicador llamado John Newton decía: si en el día de hoy el Señor se decidiera enviar 2 ángeles, uno para gobernar la ciudad y el otro para barrer las calles, ninguno de los dos tendría objeción, porque sabe que fue mandado por el Señor para algo en particular. No reniegues con el lugar que el Señor te puso en el día de hoy. El Señor te plantó en ese lugar para algo especial, para algo único, para que entre todos pudiéramos establecer el reino en la tierra. Decí conmigo: a solas, en mi familia, en el trabajo,
y en donde esté. Cuando yo buscaba estas características, yo decía, bueno, de alguna manera es como representar a Cristo en donde vaya. Es como llevar un emblema, decir soy de tal. Y automáticamente se me vino este pasaje, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Embajadores del reino, dice. Y mirá lo que significa la palabra embajador. Del griego presbeia, dice persona enviada a una nación extranjera como emisario especial de su tierra para solicitar favores, hacer alianzas, felicitar, protestar. Es decir, para unir esa nación extranjera con la nación de residencia. Casi siempre era una persona distinguida y muy respetada, ya que esta tarea era muy digna de hacer. Por eso Pablo aplica este título a los ministerios de Cristo. O sea, ser embajador de Cristo tiene que ver con que el Señor te tiene en alta estima, te tiene como alguien muy importante, te tiene como alguien digno de esa tarea. Y nosotros tenemos que ser correspondidos con eso. Y a todos nos llama a ser embajadores del reino, a todos por igual. A todos nos tiene en alta estima. Pero lo que más me gusta de esa palabra, dice que el embajador, siempre que va al país donde va a visitar, dice que va porque conoce la cultura, conoce el idioma, conoce las cosas más importantes y especiales de su residencia. Va y las presenta en esa tierra donde va a visitar, de tal manera de que prepara todo para cuando el rey llegue esté todo listo. Y nosotros somos embajadores de Cristo, hermano. En donde preparamos ese lugar, preparamos esa tierra, hablamos su idioma y estamos en su cultura para preparar la llegada del rey. Y tenemos un ejemplo muy claro de un embajador. Embajador también significa mensajero. Significa alguien que lleva un mensaje. Y nosotros estamos acá para llevar las buenas nuevas. Estamos acá para llevar un mensaje de esperanza a quienes todavía no conocen. Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Imiten a Dios como hijos amados. Y en esa imitación y tomando ese ejemplo de Cristo, es en que nosotros podemos establecer este reino en este lugar, en cada lugar en donde vos vayas. Porque a veces no vas a tener tiempo de predicar a alguien. No te va a dar el momento, porque no te lo van a permitir, o porque el momento no va a ser el adecuado para que vos hables de tu fe. Pero van a ser tus acciones, van a ser las cosas que haces o las que dejás de hacer, las que van a predicar de Cristo. En todas las cosas, aún en las más pequeñas, en las cotidianas, en algo tan simple, estás representando a Cristo. ¿Cuántos quieren que el reino se establezca en este lugar? ¿Cuántos quieren que el reino irrumpa de manera sobrenatural en este lugar? ¿Lo estamos preparando? ¿Estamos haciendo algo en consecuencia? Juan Calvino dijo, la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Todo aquello que no vemos, todo aquello que la gente todavía no ve, nosotros tenemos la tarea de hacerlo visible. Tenemos esa tarea, hermanos. Tenemos la tarea de llevar el reino a cada persona, de llevar el reino a cada lugar donde vayamos. Y yo te puedo asegurar que una vez que eso se establezca, las cosas no quedan de la misma manera. La palabra decía que en cada lugar donde Jesús pasaba, en cada lugar en donde Él pasaba y se quedaba, el lugar no quedaba de la misma manera. El lugar cambiaba, las personas eran sanas, personas eran liberadas.
Personas con años esperando un milagro tenían una respuesta. Por eso Jesús lo entendió. Jesús entendió lo que vino a hacer como mensajero del Padre. Juan 5:19, Jesús entonces afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Eso es un representante de Dios. Eso es un representante del reino de los cielos acá en la tierra, que hace todo lo que el Padre hace, que hace todo lo que Jesús nos dejó de ejemplo para que hagamos. Y si todavía estamos fallando, si todavía estamos en ese intento de querer lograrlo, de querer hacerlo, Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso y tan soberano, que todavía nos sigue dejando ayuda. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que se establezca su reino aquí en la tierra. Que se establezca el reino aquí en la tierra. Que lo que no se podía ver, que se vea. Porque Él claramente lo dice, que las cosas invisibles que todavía no vemos se hacen claramente visibles por medio de las cosas que sí vemos. Vos sos creación de Dios y en el lugar donde vos estás representando al Señor, porque sos creación de Él. Todo está hecho por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo.